Queridos amigos, vamos a dedicar este rato a hacer algunas reflexiones acerca de la Cuaresma que acabamos de empezar. Podemos aprovechar las palabras que el profeta Joel nos dice en la liturgia de la misa correspondiente al miércoles de ceniza. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestros corazones. Como bien sabemos, lo que se pretende en este tiempo de la Cuaresma es esa conversión interior, que dejemos actuar a la gracia de Dios que llegue hasta el fondo de nuestros corazones, para que borre nuestros pecados, nos limpie y nos encienda el alma en el amor a Dios. Se trata de aumentar esos deseos eficaces de amarle a Él, de amar a Dios, de identificarnos con Jesucristo en estos 40 días. Pensemos en el Señor, en el desierto, aquellos largos días de oración, de penitencia, de ayuno, por nosotros, por amor a nosotros, por nuestros pecados, cargando sobre sus hombros los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Él, el Cordero Inmaculado. Esa imagen nos debe de llevar a corresponder. Siempre nos quedaremos cortos, pero es sin ninguna duda el amor a Dios, el amor que Él nos tiene, lo que más nos debe mover a tratar de corresponder. No se trata solo de cumplir unas determinadas normas, sino de conseguir a través de esos medios que la Iglesia recomienda siempre, los mismos que vivió nuestro Señor, la oración, la penitencia, la limosna, hacer, que este corazón nuestro, quizá un poco endurecido por el egoísmo, por el orgullo, por la sensualidad, por la comodidad o por la avaricia o por la envidia, se ablande, se limpie, se fortalezca, se llene de esa savia que Dios nos da con su palabra, con su gracia. Así estaremos en condiciones de corresponder a lo que Él nos pida. Vamos a tratar de poner estos medios para agradecerle su amor y su entrega por nosotros, y su perdón, y su bondad, y su comprensión. Debemos tener verdaderos deseos de reparar por nuestros pecados, aunque ya estén perdonados en el sacramento de la penitencia. La pena temporal que haya podido quedar en nosotros por una contrición insuficiente, por falta de amor, vamos a purificarla con estas semanas más intensas, más cerca del Señor. También nos deben doler no solo los pecados personales, sino también los pecados ajenos. Y entre ellos, aquellos que quizá, en algún caso, nosotros mismos hayamos podido tener parte de culpa por nuestro mal ejemplo, por nuestra actitud un tanto escandalosa incluso, que haya podido inducir a otros a pecar. Y aquellos otros de los que ya seamos ajenos, pero que son motivo más que suficiente para reparar, para pedir perdón al Señor. Tanto más cuanto que a veces, por no decir casi siempre, los que cometan esos pecados, pensemos en el aborto, pensemos en el terrorismo, pensemos en la corrupción, en la violencia, en la injusticia. Tantas veces cuando se cometen esas acciones delictuosas, esas acciones contrarias a la ley de Dios, pues no habrá un arrepentimiento por parte de los que los cometen. Y es necesario, hace falta que haya hombres, mujeres en el mundo que, por así decir, tomen consigo para sí esos pecados y sientan la necesidad de reparar. Con esto, si lo vivimos de esta manera, iremos avanzando en las conversiones sucesivas que a lo largo de nuestra vida tenemos que ir realizando. Como dice San José María, su homilía sobre la Cuaresma, ¿no? Las sucesivas conversiones en puntos concretos que todos podemos y debemos conocer, en los que todavía la gracia de Dios no actúa con la fuerza necesaria, porque consciente o inconscientemente ponemos resistencia
a esa acción poderosa de la gracia. Por todo esto, podemos decir que la Cuaresma ciertamente es un tiempo exigente, sí, no se va a negar, pero ilusionante, porque si vivimos bien, creceremos por dentro y por tanto seremos más libres para amar a Dios, para amar al prójimo, porque estaremos menos condicionados, como decía, por nuestro egoísmo o por nuestra comodidad o por nuestra soberbia. Y sin ninguna duda eso nos dará una mayor alegría, nos sentiremos más capaces del bien, más fuertes también para evitar el mal, con un corazón más dilatado, más generoso, que nos lleve a preocuparnos sinceramente de tantas personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que es un momento para coger esa agilidad del alma, para rejuvenecer por dentro. El amor rejuvenece, nos hace más optimistas, más alegres, así como si nos falta amor, sentimos que tenemos encima como un peso que nos impide el actuar con esa ligereza que da, como digo, el procurar vivir de cara a Dios. Volver a mí con todo el corazón, nos dice el profeta. Y el Papa nos pregunta, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Cada uno debemos pensarlo, examinarnos. ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Nos dice. ¿Hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mí? ¿Vivo para agradar a Dios o para ser visto, alabado, preferido, puesto en primer lugar? Tengo un corazón, dice el Papa, bailarín, que da un paso hacia adelante y uno hacia atrás, que ama un poco al Señor y también un poco al mundo en el sentido de mundanidad, de las cosas que son ocasión de pecado, no el mundo como tal, que es bueno porque ha salido de las manos de Dios. Tengo un corazón firme en el Señor, me siento a gusto con mis hipocresías o lucho por liberar el corazón de la doblez y de la falsedad que lo encadenan. Buenas preguntas que cada uno de nosotros podemos hacernos. Pues vamos a emprender este viaje que hay desde la esclavitud a la libertad. El Papa emplea esta imagen recordando el exilio de los israelitas en Egipto, liberados por el poder de Dios a través de Moisés. El viaje, ese éxodo de la esclavitud a la libertad. Pero que no nos pase a nosotros, como les pasó al pueblo de Israel cuando ya estaban en el desierto. Ante aquellas dificultades de la travesía, pues se volvían con la imaginación a Egipto, querían volver a Egipto, se sentían como más cómodos en Egipto, aunque estuvieran sin libertad. Nosotros no podemos caer en esa tentación. Y para eso hay que emplear estos medios que, como antes recordaba, nuestra Madre la Iglesia ha recomendado siempre, para que la travesía del desierto sea mucho más llevadera, mucho más rápida. Los israelitas estuvieron 40 años porque no eran fieles a Dios, porque con tanta frecuencia, como digo, querían volver a Egipto. No confiaban en Dios. Y por eso el Señor hizo que estuvieran dando vueltas 40 años por el desierto, cuando con pocas semanas habría sido suficiente para hacer esa travesía. Pues las armas, los medios que nosotros tenemos para hacer un traslado desde la esclavitud, desde la comodidad, desde la pereza, desde la sensualidad o el egoísmo, hasta la vida de los hijos de Dios, en primer lugar es reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros errores. El Papa nos dice, la confesión, el primer paso de nuestro viaje de regreso, la confesión, el sentirnos pecadores, el reconocer con humildad y sencillez nuestros pecados, acudir confiadamente, de modo agradecido, al sacramento de la penitencia, donde Dios nuestro Señor nos espera como el Padre del Hijo pródigo,
para perdonarnos, para darnos un abrazo, para manifestarnos su amor, para hacernos ver más con su actitud que con sus palabras, que nuestro sitio es la casa de nuestro Padre Dios, donde nadie nos va a querer más, donde mejor vamos a estar, donde más bien podemos hacer por los demás. Por tanto, acudir al sacramento de la misericordia divina. También nos vendrá muy bien ser agradecidos por los dones que Dios nos concede. Recuerda el Papa en este sentido la curación de aquel leproso, ¿no? De los 10 que fueron curados, solamente uno volvió al Señor para agradecerlo. Nosotros tenemos que ser agradecidos porque es una manera estupenda de reconocer el don que Dios nos da y por tanto eso nos llenará de deseos eficaces de corresponder a su cariño. En segundo lugar, la oración, el trato íntimo con el Señor en la oración, que no es un estar simplemente cumpliendo una cierta obligación, sino que es ese diálogo de un hijo con su padre, de un hermano con su hermano, Cristo. Un diálogo lleno de sencillez, lleno de confianza, lleno de intimidad, cuando se puede junto al sagrario mucho mejor, porque tenemos esa presencia real de Jesús en las especies consagradas, para acompañarle en estos 40 días, para estar con Él, para no dejarle solo en esa penitencia del desierto, querer compartir con Él esos momentos. Puede ser una oración que nos haga mucho bien, que nos dé mucha paz, que nos centre en las cosas fundamentales. Todo eso es algo que podemos vivir. Como dice el Papa también, dejarnos tomar de la mano de Dios, de la mano de Dios, porque Él no nos quiere dejar solos. Somos nosotros los que tenemos la triste posibilidad de dejarle a Él. En tercer lugar, para la oración concretar modos, momentos a lo largo del día, específicos, para que luego en otros momentos del trabajo, de la vida de familia, del descanso, podamos también tener presente al Señor. En tercer lugar, el ayuno, la mortificación, el ayuno. Ayunar sobre todo, como tantas veces se nos ha dicho, no solamente ya de alimentos corporales, ¿no? La Iglesia Nuestra Madre, pues en fin, es muy benigna en este tema, ¿no? Miércoles de ceniza, Viernes Santo, en fin, no es nada prácticamente. Podemos aumentar también esa mortificación de la comida, de la bebida en otros momentos del día, de otros días, pero no solamente eso, ¿no? Sino, como se nos ha dicho muchas veces, ayunar de todo aquello que nos pueda alejar de Dios. Ayunar, privarnos de lo que disipe nuestro espíritu, la dedicación excesiva a los medios de comunicación digitales, el estar demasiado pendiente del internet, del móvil, de la televisión, debemos estar con bien al tanto de las noticias de nuestro mundo, de España, etc., pero con moderación, sin caer en una especie de avalancha en la que las circunstancias externas nos dominan, en vez de ser nosotros los que vamos ordenando convenientemente esa información para no distraernos ni del trabajo, ni de la oración, ni de la atención a la familia, ese templar el alma que es tan importante, tan importante. El Papa nos habla también de la humildad, el reconocimiento de lo que somos. Somos polvo, dice el Papa, como bien sabemos, se nos ha recordado al imponernos la ceniza, somos polvo, efectivamente. Pero el Papa dice, pero podemos ser polvo enamorado, como dice un himno litúrgico, polvo enamorado, es decir, que podemos y debemos tratar a Dios, sentirnos hijos suyos, templo del Espíritu Santo, conscientes de nuestra pequeñez, pero a la vez también de nuestra grandeza, de la grandeza que Dios nos da y de la debilidad nuestra, para ser prudentes y saber estar bien de la mano de nuestro Señor, que es el que nos sostiene y el que nos saca adelante. Así será mucho más fácil esa reconciliación que antes decía, porque es Él el que nos tiene que reconciliar. Nosotros
Solos no podemos, necesitamos su ayuda, necesitamos su gracia. Necesitamos sabernos necesitados de Él, necesitados de su misericordia. Todo eso nos lo facilita el camino de la humildad. Por supuesto, necesitamos también la limosna. La limosna, que también tiene un significado amplio, que no se limita simplemente pues, a dar un dinero a personas que objetivamente lo puedan necesitar, que es muy bueno y a veces también muy necesario, pero que tiene, como digo, una amplitud mayor. La limosna, en definitiva, pues es todo lo que tenga que ver con la caridad, con el hacer el bien a los demás, corporalmente y espiritualmente. Esta amplitud de la limosna, que supone, por otra parte, generosidad, supone sacrificio, supone amar la cruz, en definitiva, amar la cruz. Papa nos lo dice también, ¿no? Ponernos ante la cruz del Señor, que muchas veces la vemos representada en personas que sufren, concretamente ahora en este tiempo de la pandemia. El Papa nos lo dice expresamente, ¿no? Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia. No nos faltarán ocasiones para vivir lo que el Papa aquí nos dice. Pues decía, ponernos ante la cruz tantas veces representada en hermanos nuestros y otras veces ante la cruz propiamente dicha, el Señor, en una iglesia o en nuestra propia casa, en un crucifijo. Y ahí vemos esa cátedra silenciosa del Señor. Ahí debemos mirar cada día sus llagas, las llagas que Él ha llevado al cielo y muestra al Padre todos los días en su oración de intercesión. Miremos esas llagas, esos agujeros, donde hemos de reconocer en esos agujeros nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado, los golpes que nos han hecho daño. Y ahí vemos que Dios no nos señala con el dedo para estigmatizarnos, ¿no? Para condenarnos, sino que abre los brazos de par en par. Sus llagas están abiertas por nosotros y en esas heridas hemos sido sanados, nos dice el Papa. También en relación con estas obras de misericordia o las pequeñas mortificaciones, el Papa nos marca aquí otra idea también muy práctica y muy bonita, ¿no? En la Cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. A veces, para hacer el bien, para dar esperanza, es suficiente con ser una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias, para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Como vemos, son cosas muy al alcance de la mano, que si las vivimos de modo habitual, pues pueden ser un conjunto abundante de obras de amor, de caridad, con nuestros hermanos los hombres, sobre todo con los más necesitados. De esta manera, si procuramos vivir así, pues qué duda cabe que tendremos una mayor capacidad de amar. Y esto es lo que nos alegra, el amar y el sabernos amados. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, en las manos de la Virgen Santísima, en las manos de San José, en este año especialmente. Pensar en la vida de San José nos ayuda mucho a ver esos ejes fundamentales de la vida cristiana que hemos recordado, la vida de oración, José, la vida contemplativa en Nazaret, trabajando y a la vez rezando, contemplando a su Hijo, que es el Hijo de Dios, y a su Madre Santísima. El espíritu de mortificación de José en la vida ordinaria, sacando adelante a la familia de Nazaret con tantas contrariedades y dificultades, o su generosidad para pensar en los demás y olvidarse de sí mismo. Y como estamos aquí en el oratorio del Caballero de Gracia, pues también podemos acordarnos de los santos que aquí tenemos, de Guadalupe, ya en el cielo. Ella ha vivido también de modo heroico esas dimensiones esenciales de toda la vida cristiana. Y el Caballero de Gracia no es beato todavía, en ello está el proceso, ¿verdad? Pero los que conocéis un poco su vida sois conscientes
de la intensa vida de oración que vivió, sobre todo a partir del momento en que ya se ordena sacerdote, aunque antes también, en una intensa vida de penitencia corporal y de otros muchos tipos, que vivía generosamente hasta su larga vida de más de 100 años, y por supuesto su generosidad con los más necesitados, para sacar adelante la atención de enfermos, de niñas huérfanas y de tantas cosas más. Pues en manos de estos poderosos intercesores nos ponemos para vivir lo mejor posible este tiempo tan bonito de la Cuaresma. Que así sea.